Hay tanto para decir, pero yo quisiera que más que nada hable él, porque es más interesante que él cuente lo que él vivió. Lo que sí puedo comentar es que yo lo conocí a través de los cuentos que me hacían de él en Malvinas, porque era una cosa que se repetía prácticamente cada 3, 4 días, una semana. Alguien aparecía y decía, ¿sabés la última que hicieron los del Forrest? Yo en ese momento ni siquiera tenía bien en claro quiénes eran los del Forrest. Bueno, Forrest, el comandante era él. Porque era todas cosas insólitas y teñidas de una gran audacia, de un gran coraje, pero no exento de humor y de imaginación. Por ejemplo, cuando de repente nos dicen, ¿vos sabés que el Forrest pudo llegar y el comandante, para que los ingleses no supieran y nosotros sí lo identificáramos, el comandante informó esta llegada de la manera siguiente: yo antes era de River y ahora soy árbitro? Claro, ¿qué inglés iba a comprender que el Forrest antes estaba pintado de rojo y blanco y él lo había pintado de negro? Era árbitro. Las cosas que hizo el Forrest se convirtieron en una suerte de leyenda en Malvinas, como por ejemplo, bueno, lo que acaba de mencionar Carlos, y es ese combate que hubo el 1 de mayo, donde el día del bautismo de fuego, el Forrest estaba en peligro, pero no era el único barco que estaba en ese momento ahí, había otra embarcación. Y pasó lo que después, por supuesto, Rafael va a contar en detalle, y es que aparece un helicóptero artillado inglés y él, en esa cáscara de nuez que era el Forrest, armado solamente con fusiles, no solo le hace frente, sino que lo persigue. Y había, reitero, otro barco que hizo exactamente lo contrario. Se fue. ¿Qué es un valiente? Bueno, ahí di una definición que se me ocurrió en la introducción. La diferencia entre un valiente y un cobarde es un paso al costado. También se podría definir de manera quizás menos misericordiosa todavía, decir que cuál es la cara de un cobarde, ¿no? La cara de un cobarde es la nuca, ¿no? Que se ve cuando el cobarde huye. Y a mí a veces me critican por no hablar solamente de los valientes, sino también hablar de los cobardes. Y yo sigo hablando no solo de los valientes, sino de los cobardes, por muchos motivos. Primero y principal, porque la verdad se conoce comparando. Si nosotros no tenemos esa referencia, se diluye el acto heroico, porque si es tan normal, si todos fueron valientes, como hay gente bien intencionada que quiere presentar la gesta de Malvinas como que todos fueron valientes. Bueno, si todos fueron valientes, entonces nadie fue valiente. Es nivelar para abajo de alguna manera. Y me parece muy importante señalar que hubo gente que claudicó, porque si no, no resalta tanto el coraje. El coraje es, yo creo, la virtud más importante del ser humano. No solo el coraje físico, por supuesto también el coraje civil, pero el coraje físico tiene una belleza extraordinaria. Yo creo que no hay nada más bello y emocionante que observar a un hombre de corazón limpio entrar en combate con el abismo. ¿Qué es el abismo? El abismo es la muerte, que la tiene que enfrentar el guerrero muchas veces a solas. A Molini lo dejaron solo. Por supuesto, estaba con su tripulación, pero lo dejaron solo, ¿no? Una especie de Gary Cooper a la hora señalada. Y ahí aparece el otro tema, ¿no?, de la definición de qué es el coraje. El coraje, bueno, tantas veces se ha dicho, no es no tener miedo, sino que actuar como si uno no lo tuviera, dominarlo. Yo no me voy a poner a estigmatizar a aquellos que no aguantan y entran en pánico. He visto muchas escenas de esas en la guerra, pero es importante subrayar, me parece, que nada hay más hermoso, más noble que el de aquel que se anima en una situación que causa miedo, ¿no? La famosa situación entre Sancho Panza, que era el miedoso, y el Quijote, que era el valiente, y le dice a Sancho Panza, bueno, vos si querés refugiate donde quieras, pero yo voy a entrar en combate
y voy a hacer que salgan victoriosos aquellos que yo voy a defender. Y Molini estaba defendiendo nuestra patria en ese preciso instante. Y después también hay que subrayar bien, me parece, al final, no solo a los valientes, sino a los cobardes, porque después los cobardes se agrandan y empiezan a contar que en realidad los valientes fueron ellos. A mí me ha pasado una vez dando una charla en el interior, que yo conté lo que hacía Molini en las islas, y se levantó un señor que era tripulante de aquel barco que se rajó y me dijo, no, es exactamente al revés. Le dije, bueno, presentame las pruebas, nunca más supe de él. Las cosas que hacía Molini en esa cáscara de nuez, con su tripulación, por supuesto que fue el reflejo del comandante, porque siempre una unidad es reflejo del comandante, son dignas de escribir un libro como él lo escribió, que lo escribió, como yo digo, con mucha misericordia, porque se tapó o vio las cuestiones de la cobardía. Pero sobre todo, yo creo que acá hay tantas cosas para subrayar. Molini tiene además la honestidad intelectual de decir que cuando le llegó la noticia de ir a la guerra, él se preocupó, hasta se deprimió, sintió miedo, que es lo natural. Y cuenta que es la madre la que lo hace reaccionar, como una de esas madres que habíamos leído en las historias de Grecia y de Roma, esas madres que empujan a sus hijos al combate, que no se los meten debajo de la pollera. La madre de Molini le dijo, pero qué bárbaro, andá y rompeles el alma a los ingleses, total si te matan pronto nos reencontramos en el cielo. Qué madre grandiosa, y cómo no podía de una madre así nacer un hombre como Molini, que me hace recordar otro marino, Owen Kripa, que cuando se entera su padre de que va a la guerra, el padre le dice, no aflojes ni debajo del agua. Con generaciones de padres así, nacieron hijos como Rafael Molini. Gracias. Bueno, este era el tuyo, estimado Nicolás. Es un placer entregarte este humilde libro en muestra de gratitud por los conceptos que siempre vertí sobre mi persona, pero fundamentalmente por haber encabezado desde el año 1982 este desfile que se inició de manera invisible y gracias a vos se va materializando y creando cada día más y mejor conciencia sobre Malvinas y sus veteranos. Gracias. A ver, ¿por este se escucha bien? ¿Me acerco más? ¿O hablo con este mejor? Así me muevo porque soy muy inquieto. Bueno, una tarde muy especial. He tenido oportunidad de hablar ante planas mayores y marinas extranjeras, ante muchas entidades en nuestro país, Escuela Naval, por supuesto, universidades, colegios, Rotaries, pero esta es mi tarde más importante. Este es el momento más emotivo. Realmente acá estoy viendo unas cuantas caras que hacía años que no veía y me alegro de verlos. Hay otros que me han llamado para disculparse. Un martes es un martes a la tarde. Pero realmente quiero decirles que es más que grato, no que me reciban porque esta es mi casa, ¿no? De esta casa me siento tan orgulloso y tan feliz de pertenecer. Así que, de cualquier manera, les agradezco que hayan venido. Bueno, voy a decir algo que siempre digo, Nicolás es un exagerado. Y después tengo otro motivo importante de felicidad, que es la presencia del joven Luchetti. Luchetti me reencontré hoy, después de 36 años. Luchetti fue un
es un ex conscripto de la Armada, que ex conscripto, no, este es para mejor, ¿no? Ex conscripto de la Armada, que me acompañó, como me acompañaron todos sus pares, los conscriptos que tuve a bordo, que se comportaron de manera excelente, no titubearon, siguieron a sus superiores, no dudaron un momento, y es más, el último y los últimos días estábamos todos convencidos en que íbamos a dar la vida por la patria. Y ellos estaban incluidos. A ellos, que los llaman chicos, eran hombres que estaban decididos a dar la vida por la patria. Te agradezco mucho. También me he reencontrado después de muchos años con otro amigo que me dio muchos días de comer en Malvinas. Él no es oficial de Marina, pero era los representantes del dueño o de la compañía, no sé cómo se dice, de la empresa, del Yewin. El comandante del Yewin fue en ese momento era el capitán Jambí, y nosotros cada vez que estábamos en puerto nos invitaban a comer, así que hemos pasado una pila de días comiendo juntos en el barco y disfrutando de la excelente comida y cocina que tenían. Bueno, ¿cómo empieza esto? Después de 36 años, ¿y por qué después de 36 años? Yo voy a hablar de 3 o 4 temas y después me gustaría que intercambiemos ideas y me hagan preguntas. Yo me voy soltando y después no me pueden parar. Yo agradezco haber tenido la decisión de escribir este libro hace no más de un año atrás. Empecé, después lo comencé a escribir cuando pasé por la feria del libro anterior, o la del año pasado, no, la del anteaño pasado, una jovencita, en un momento que me estaban sacando fotos con Carballo y creo que Gómez Centurión, una jovencita me dijo: Capitán Molini, ¿y su libro para cuándo? Y yo me quedé helado y le dije: no, estoy escribiendo algo, estoy bosquejando algo. Ya había tomado la decisión de hacer un anecdotario. Me pareció que era el libro menos comprometido, en el cual yo me podía explayar y podía contar una pila de cuestiones trágicas y cómicas, ¿no? Entonces le dije: sí, un poco le mentí, le dije: sí, estoy escribiendo ya. Y es verdad, estaba escribiendo, pero no estaba tan decidido a llevar adelante el libro. Me dice: bueno, ¿y cómo lo va a llamar? No sé, digo, justamente no he pensado en el nombre del libro. Y esta misma joven, cosa que a mí me conmueve cuando los jóvenes se interesan de Malvinas, me dijo: yo propongo que lo llame Me destaco en su persecución, esa famosa frase de la que tanto han hablado, ¿no? Y bueno, esto un poco me impulsó y continué escribiendo este anecdotario. ¿Por qué no lo hice antes? Y suerte que no lo hice antes. Si lo hubiera hecho años después del 82, todavía joven teniente de navío, muy impulsivo. En ese entonces, yo estoy convencido porque me lo dijeron algunos comandantes: usted habla de más, Molini, tiene que aprender a ser más prudente. Bueno, en ese momento, con la imprudencia que tenía, hubiera puesto y hubiera dicho cosas que quizás no hubieran sido positivas o buenas para explicar qué hizo el Forest y sus hombres durante la guerra. Así que durante todos estos años, además, gané no solo en kilos, en pelada y en canas, sino que realmente empecé a entender muchos aspectos del comportamiento humano que en ese momento, joven teniente de navío, no los entendí, no los justifiqué y no los perdoné de todo lo que pasó a mi alrededor.
Entonces, me alegro mucho de haber escrito esto como lo escribí. Es un libro que prácticamente no es problemático. Como dice Nicolás, no habla Rafael de ciertas cosas. Y pienso que, bueno, cada uno tiene que llevarse sus comportamientos y sus acciones a su tumba. Yo me voy tranquilo que como oficial de Marina hice simplemente lo que tenía que hacer, lo que yo creo que hubiera hecho en mi lugar la inmensa mayoría de mis camaradas, de los cuales me siento profundamente orgulloso. Siempre he tenido un dicho en mis cámaras, en mis cambios de comando y ante mis oficiales, que fue: para un oficial de Marina no hay nada mejor que otro oficial de Marina. Yo lo pienso así. Y sin desmerecer lo que hice, voy a aclarar que todo lo que hice, porque alguna vez cuando participé hace años, en el 82, cuando ya estábamos acá, cuando participé de una comisión que era de condecoraciones y para analizar la actuación de los diferentes destinos que habían participado en la guerra, en una conversación que tuve con el almirante Otero, le dije: mire, señor, yo lo único que pretendo es que se le ponga una medalla al pabellón de mi buque, pero todos los que estuvimos embarcados en mi buque hicimos lo que teníamos que hacer. Le digo: quizás yo deba destacar que mi gente trabajó a destajo, trabajó mañana, tarde y noche, no dudó, me acompañó permanentemente y me dieron la fortaleza para seguir siempre adelante. Y cuando yo me daba vuelta a mirar la cara de ellos, particularmente de mis dos jóvenes oficiales, el teniente Bernetti y el teniente Guilisasti, ellos me daban la tranquilidad de seguir adelante. Entonces, le digo, yo lo único que pretendo es que no haya ninguna distinción en mi buque. Y él me dijo: usted es el responsable de todo lo que hizo el buque. Y si su gente lo apoyó, fue por una virtud suya. Y además me echó de la reunión. Así que no pude aclarar más nada. Entonces, habiendo estado en esa comisión, en donde yo pedí una sola cosa y lamentablemente el pabellón está en casa, lo sigo teniendo en un cofre, y el pabellón del Forest, nunca entendí por qué no se le hizo algún tipo de consideración, pero según me enteré de que el pabellón era de un buque inglés, no era de un buque argentino. Lo mismo creo que pasó con el Monsunen. Pero bueno, esto es un detalle. Estaba aclarando que, por suerte, comencé con este libro después de tantos años y tratando de comprender todos estos años y la experiencia que Dios me ha dado, me ha hecho entender muchas cosas, muchos comportamientos, en un hecho que es el más terrible, el más irracional que nosotros podemos llevar adelante, que es la guerra. Porque los caballeros de la guerra están, todo está, pero en la guerra se mata. Es tremendo, es algo terrible. Yo, gracias a Dios, no titubeé en ningún momento, pero sí recuerdo en los últimos días, cuando solamente salía a patrullar en el estuario exterior, recuerdo una anécdota que estaba yo sentado en un costado del puente y Bernetti estaba en el otro costado. Ya estábamos pensando cómo iba a ser el final. Y en eso miro hacia la derecha y veo el cementerio del pueblo. No tenía conciencia yo de que ahí en ese lugar estaba el cementerio. Y para mi sorpresa estaba
todo lleno de tumbas abiertas, no sé si lo recuerdan. Bueno, me llamó la atención, porque cuando vi las tumbas abiertas dije, qué tremendo que es esto, qué terrible, ¿no? Que me impresioné un poco. Y le comenté a Bernetti, y en el momento que le estoy comentando, entra al cementerio un sacerdote portando una cruz y detrás de él 2 hombres llevando una bolsa de plástico. Fue algo que realmente me golpeó fuertísimo, muy, muy fuerte. Y charlando con Bernetti, mi segundo comandante, que no tengo palabras para definirlo porque yo creo que Dios me lo puso ahí, ¿no? Charlando con Bernetti digo, qué terrible que es esto. Digo, pensar que ahí adentro va un cuerpo, que o es padre, o es hijo, o tienen hermanos, tiene hijos, y pensar que en este momento en el continente sus familias están esperándolo, tan ansiosos, deseosos de que se termine todo, esperando que regrese al continente. Es realmente, digamos, es la culminación de un hecho tan irracional, ¿no? Tan irracional que llevamos adelante personas tan capaces e inteligentes como ustedes, los que me rodean, a quienes admiro a casi todos, porque los conozco, los he visto trabajar, y uno dice, qué notable, y llegamos a la guerra. De ahí que en algún lugar del libro digo y aclaro que nuestra gran responsabilidad, que sabemos y manejamos o estudiamos la violencia, la potencia y la crueldad de la guerra, siempre tenemos que asesorar al poder político para que el poder político tenga no una, 1000 dudas si dar el paso adelante de llevar adelante un conflicto armado. Por supuesto, en el momento que el poder político da el paso, a partir de ese momento, sí nosotros, lamentablemente, tenemos que ser muy crueles e ir adelante con todo. Bueno, yo podría comentarles muchas cosas del libro o podría hablarles horas, pero de pronto me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta o alguna inquietud, sería mejor quizás y empezaríamos a tener esta charla durante, me imagino yo, media hora más, no sé cuánto tiempo tengo disponible, pero así van saliendo todas las dudas, ustedes también se van aflojando y me hacen preguntas de todo tipo. Tengo capacidad para contestar todo tipo de preguntas. Por favor. Perdón. Sí. Bueno, dado que estamos en un centro naval, donde todos somos marinos, me parece que lo primero que se puede decir es cómo era el Forest, cuáles eran sus características marineras, qué nos puede decir de ese barco. Bueno, hola, sí, este también es. Sí. El Forest, como Nicolás Casanseu lo definió claramente, era una cáscara de nuez. Era un buque pequeño, un buque de carga inglés que tenía su tripulación malvinense a bordo y un buque pequeño, un solo motor principal, 2 generadores, 20 y pico de metros de eslora, 6 metros de manga y 3 de lado. Un buque que con su motor podía navegar a máxima 9 nudos, máxima velocidad 9 nudos. Para las señoras que por ahí no lo entienden, estamos hablando del orden de 16, 17 kilómetros por hora. Así que un buque muy lento, no tenía armamento, el único armamento que teníamos era el personal nuestro, o sea, lo más efectivo que teníamos era fusiles FAL, y bueno, con eso nos defendimos la primera vez cuando nos defendimos, ¿no? Porque primero me defendí y después lo ataqué al helicóptero, máxime cuando
alcancé a percibir que estaba averiado, así que bueno, eso me excitó muchísimo y me llevó a tratar de perseguirlo y de hecho me lo encontré del otro lado del islote donde él me disparaba, lo encontré casi a ras del agua, salía humo del helicóptero, entonces directamente le puse la proa y llegó un momento que llegué al convencimiento de que lo iba a embestir, porque el helicóptero se quedaba quieto, cosa insólita. Cuando el helicóptero se queda quieto, yo más me doy cuenta que tenía averías. Y de hecho las averías era que le habíamos impactado en la bomba de potencia del sistema hidráulico de los controles del helicóptero. O sea que ahí ya tenía unas limitaciones bastante interesantes. A eso se sumó otros impactos más y uno de ellos le atravesamos el tanque de combustible y empezó a perder combustible, cosa que ellos se detectaron. Además le habíamos impactado un proyectil al lado del comandante de la aeronave. Por lo tanto, él me imagino que tendría sus dudas de tomar altura, así que se fue a un vuelo muy rasante y se fue sobre una piedra, un islote Pájaros que estaba como a unos 1000 metros. Y ahí es cuando, bueno, bajo al puente, porque yo estaba en el puente de señales, bajo al puente y como la radio que tenía un impacto, no sé cómo funcionaba, pero tenía un flor de impacto, y me comunico con Puerto Argentino, le informo que el helicóptero está y que me destacaba en su persecución. Y ahí aparece la voz de González Llanos, de Horacio González Llanos, en ese momento teniente de navío, no el del Narval era el primo de él. Aparece González Llanos con su mesura y su aplomo de siempre, tranquilo señor, porque yo estaba hiperexcitado, ¿no? Y el tipo me dice, tranquilo señor, tranquilo, vaya tranquilo, mida bien todo. Y en ese momento el helicóptero, que se dio cuenta que evidentemente yo no lo iba a dejar tranquilo, tomó vuelo hacia la costa. Sé que en la costa, porque después esto está escrito, él iba en piloto y al lado, en el lugar del copiloto, no iba un copiloto. Iba la frase en inglés no la recuerdo, pero es el oficial control de fuego naval. Es un oficial que se adiestra exclusivamente para controlar el fuego naval desde un helicóptero. Y este oficial estaba embarcado en la Alacrity con el helicóptero. Conclusión, la hago corta, esta anécdota, el helicóptero pudo llegar a la Alacrity y según menciona este oficial en sus relatos de guerra, en el mismo momento que aterrizó, se les paró el motor. O sea, no tenían más combustible, habían perdido todo el combustible. Así que bueno, mi intención fue llevarlo por delante, mi intención fue derribarlo y agradezco a Dios ahora que todo salió como salió, no tuvieron ningún problema. Solamente el comandante me dice que hubo un impacto que pegó en el casco al lado de él, pero justo en ese momento milagrosamente había movido la cabeza y bueno, y no lo impactamos. Porque de haberlo impactado al comandante de la aeronave, el helicóptero hubiera perdido totalmente el control. Todo esto iba al Forest. El Forest después lo pintamos de negro. En otro momento que estando en Puerto Mitre, el comandante del regimiento me invita a recorrer las posiciones del regimiento defensivas de Puerto Mitre en la isla, en la Gran Malvina, y cuando estoy muy alejado del muelle, estoy como a 4 o 5 kilómetros en la sierra, miro para atrás, un panorama hermoso, todo verde, oscuro, negro, y ahí lo único que veo claramente como una cosa importante era el Forest pintado de rojo y blanco. Ahí me di cuenta que no podíamos seguir así. Cuando volví le comenté a Bernetti y a Guilizasti y automáticamente 2 tenientes de corbeta, la verdad que
no tengo palabras para calificarlos porque excepcional es poco. Enseguida tomaron tarros de pintura, mezclaron pintura y los pintaron absolutamente todo, como yo calculo en 2 horas ya estaba todo pintado. Ya no se podía casi andar por el buque porque estaba todo pintado de negro y de verde musgo. Y ahí lo único que no se veía de lejos era el pabellón, pero bueno, el pabellón es inarriable, ¿no? Así que ese fue el Forest, tenía capacidad, íbamos 17 hombres y además a proa tenía un sollado donde en las navegaciones normales en la isla, perteneciendo a los ingleses, siempre iba un grupo de maris, de gente del apostadero de ellos, ingleses, seguramente como refuerzo. Después le descubrimos que cumplía algunas otras funciones como las de hidrografía, así que tuve la suerte de encontrar prácticamente del orden de unos 60 cuarterones de toda la isla, que lo primero que hice fue los enrollé bien y en el primer avión que llegó a Puerto Argentino se los mandé a hidrografía naval. Así que por ahí deben estar los cuarterones hechos por los ingleses de las Islas Malvinas. Debo decir que no lo tuve que soportar como comandante y jefe, sino que fue una satisfacción. Gracias, el Rafael. almirante Kenny. Escúcheme, con la mano en el corazón, ¿de qué hecho usted se siente así particularmente orgulloso de lo que hizo? Posiblemente Luchetti lo puede contestar. Ellos llegaron al país y se fueron a sus casas con el convencimiento de que yo no había tenido miedo. ¿No? No había tenido miedo. Bueno, por supuesto que tuve miedo. Muchas veces tuve miedo. O sea, hubo momentos de las navegaciones muy difíciles, algunos difíciles desde el punto de vista náutico. Y otros difícil porque realmente estaba la presencia del enemigo, o sea que en cualquier momento si nos detectaban podíamos ser impactados por algún cohete o misil o ser atacados por otros helicópteros, pese a que después el gobernador particularmente dio la orden y me reforzaron, entre comillas, me pusieron ametralladoras de un Pucará, una en cada banda, me la soldó el ejército, entonces yo tenía ahí, con las ametralladoras eléctricas de los Pucará, tenía un volumen de fuego muy superior al que había tenido el día 1 de mayo. Entonces, quizás me podría jactar, sí, de que mis hombres creo que en ningún momento vivieron ni supieron de los peligros que en alguna oportunidad, no siempre, en alguna oportunidad tuvimos. Así que mi gran preocupación, y la de Bernetti y Guilizasti, era que ellos estuvieran tranquilos, hicieran su trabajo, quizás sin tener la total conciencia de algunos peligros que corrimos, ¿no? Yo diría que ese es el único, todo lo demás fueron macanas. Susana. Perdón. Ante la recuperación de las Malvinas, ese buque era inglés, fue confiscado. ¿Cuál era tu misión y función antes de llegar? Porque no era el buque asignado tuyo, sino que llegaste y... No, por supuesto. Yo era jefe de 2º año de la Escuela Naval Militar y concretamente el día domingo de Pascua, inmediatamente después de la toma del 2 de abril, estaba solo en La Plata porque mi familia, mi señora y mis hijos, Agustina, que ahí está, no había cumplido 1 año todavía, y se fueron a pasar la Pascua con su abuela y sus abuelos a Punta Alta.
fui a comer a la casa de unos parientes, a comer como comía en aquel entonces, no comía como un ser humano. Así que llegué a mi casa y dije, gran siesta, puse el televisor, toda la cama para mí solo, y en el momento que me acosté, sonó el portero. El portero ese hoy todavía me resuena en mi cerebro. Cuando sonó el portero no tuve absolutamente ninguna duda que me venían a avisar que me tenía que ir a Malvinas. Así que cuando atendí, un cabo segundo me dijo, señor, tiene que ir a verlo ya al oficial de guardia de la Escuela Naval. Estoy con un vehículo, lo espero abajo. Dicho esto, por supuesto, bajé y me fui a la Escuela Naval sabiendo lo que iba a pasar. Cuando llegué, el oficial de guardia me dijo, señor, llegó este despacho, se tiene que ir ya a Buenos Aires porque mañana vuela a Malvinas. Así que en ese preciso momento se me cortó la digestión. Digestión de una flor de comida que había tenido. Así que no solo se me cortó la digestión, sino que además empecé a tener a la hora y media, 2, un dolor de cabeza terrible. Así que todos los preparativos, fui a abastecimientos navales en Dársena Sur, me puse en una fila de más o menos 30, 40 metros, donde había capitanes de navío, guardia marina, suboficiales, cabos, conscriptos, todos en fila, bolsa, y me empezaron a cargar el equipo. Yo con un dolor de cabeza que no podía. Equipo que vale la pena recalcar y decirlo en este ambiente, que tuvo características excepcionales en cantidad y en calidad. Nuestras botas y nuestro equipo fue admirado inclusive por los ingleses. Las botas que teníamos era no es un tema menor en una guerra en una zona como Malvinas y con las temperaturas de Malvinas. Nuestras botas fueron excepcionales. Es como ir hoy a un lugar para hacer acampado o hacer vida silvestre y decir, ¿cuál es el par de botas más caro que usted tiene? Y el hombre dice, ese que sale 10.000 pesos el par. Bueno, de esas botas nos entregaron a nosotros. Y el resto del equipo duplicado, con mucha ropa de agua, con capas. O sea que ese no fue un problema para nosotros. Realmente transcurrimos toda la guerra sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, hecha esta salvedad, sigo, recibo todo el equipo y voy al edificio Libertad, donde me entero que esa noche o al día siguiente a la madrugada salíamos de Morón, creo, en aviones para Malvinas. Y así fue. A la noche, con ese impresionante dolor de cabeza, llamo a casa, me atiende mi padre, que no sabía nada, y le digo, te comento, me voy a Malvinas. Anda a buscarla a Elsa a su casa, a la casa de mis suegros, y te llamo dentro de media hora para despedirme. Bueno, la despedida, por supuesto, fue dura. Yo estaba muy mal, estaba muy quebrado, y el máximo nivel de ese quiebre fue después de hablar con mi padre y después de hablar con mi señora, que por supuesto me dieron mucha tranquilidad en sus palabras. Estaba quebrado y yo lloraba sin gemidos para el momento que me iba a despedir de mi madre. Y en el momento que atiende el teléfono mi madre, directamente me mató, porque estaba eufórica, no estaba ni llorando, ni con dudas, ni con intranquilidad, no, al contrario, tenía una euforia increíble, nunca la había escuchado de esa manera, y me dijo, qué orgullosos que estamos en la familia, sos el único representante que vas a ir a la guerra, porque el otro familiar que yo tenía era entonces creo que era
capitán de fragata o de navío, aviador naval, Alimonda, que estaba en Estados Unidos. O sea, el único de la familia que iba a ir a Malvinas era yo. Dice, vas a ser el representante de toda la familia. Jugate y dale con todo a los ingleses. Porque vuelvas o no vuelvas, dentro de muy poquitito tiempo vamos a estar juntos de nuevo. Y fue la frase mágica, no solo que me cambió el espíritu que yo en ese momento empecé a tomar para ir a la guerra, sino que, desde ya les digo, me cambió la vida, me cambió totalmente la vida y de la manera en la que vivo la vida. Así que bueno, me despedí de ellos y al día siguiente llegué a Malvinas. Una de las cosas muy personales e íntimas es que en todas estas horas de preparativo y de viaje en el vehículo que me llevó a Buenos Aires a recibir el equipo, y una parte de esa noche trataba de imaginarme cómo serían las islas. Y mi imaginación me llevaba siempre a algo lúgubre, oscuro, como si fuera un infierno y como si fuera un temporal de esos de los que alguna vez hemos tenido de manera contada, digo temporales de esos difíciles, o de los que yo en alguna oportunidad tuve en la Antártida o en el cruce de la Antártida, donde uno cree que realmente está en el infierno y en el fin del mundo. Así me lo imaginé, así lo mantuve, y en el mismo momento que aterricé a Malvinas empecé a cambiar este concepto y me empezó a gustar la isla, me empezó a gustar todo lo que vi, empecé a querer las islas, y luego, con la libertad de acción que me daba el señor almirante Otero y el actual señor almirante Mozzarelli, que me dieron una libertad total, realmente disfruté, gocé y terminé enamorado, perdidamente enamorado de las islas. Básicamente, el buque tenía una bodega donde podíamos cargar del orden de 150 toneladas. Esta bodega, que la empezamos utilizando, por ejemplo, llevar 80 tambores de JP1 a Darwin y víveres a Darwin, en las últimas navegaciones, especialmente en las del Trecho San Carlos, cuando estábamos alijando al Carcarañá, ya sobre el final terminamos trasladando 120 tambores de JP1, víveres frescos, víveres secos, munición, armamento, o sea, le íbamos sacando cada vez más rendimiento a los espacios, y básicamente la misión fue esa. Se agregaron otro tipo de misiones, como por ejemplo patrullado, por ejemplo el apoyo al Isla de los Estados, al capitán Pallarola, en el minado externo de la ría del estuario de Puerto Argentino. Por ejemplo, trasladamos personal, hicimos búsqueda también, y fundamentalmente también tuvimos la suerte de hacer varios rescates de gente viva. El capitán Pallarola con el marinero español, que lo encontramos en la isla del centro, ahí en la más grande, creo que se llama Snipe, y bueno, y lo pudimos rescatar. Después, a las pocas horas rescatamos la tripulación del Carcarañá, que ya eran muchos más, eran 60 y pico de hombres, y los llevamos a Fox, a Puerto Zorro. Ahí los desembarcamos. En el interín, en las primeras búsquedas del Isla de los Estados, encontramos el cadáver del mayordomo, que era el señor Sandoval, y también rescatamos el cadáver del jefe de cubierta del Isla de los Estados, también un ex oficial de Marina, Botaro, de apellido Botaro, sí.
El de Sandoval fue en la búsqueda misma de los sobrevivientes. El de Botaro fue totalmente espiritual, porque nosotros habíamos tenido mucho contacto con Botaro. Era un tipo excepcional, con una capacidad de trabajo y de voluntad en la guerra indescriptible. Era un ejemplo para todos los que lo rodeaban. Entonces nosotros veíamos que este hombre trabajaba tanto, a destajo, y además era tan agradable que lo empezamos en el corto plazo, lo empezamos a querer mucho como amigo, ¿no? Así que cuando yo lo rescato a Pallarola y al marinero, López, gracias, y Pallarola me dice, en el otro lado de la isla está Botaro muerto, fallecido en la playa. Yo no lo dudé un instante. O sea, la lógica era, yo tenía todo el buque cargado con víveres, tenía que ir a Fox a descargar. La lógica era que yo hubiera seguido la navegación y no hubiera arriesgado en desviarme casi 1 hora y pico de navegación y de vuelta, pero me pareció, bueno, esas cosas las maneja así un teniente de navío. Quizás con más experiencia hubiera dicho, lo siento en el alma y en el corazón, pero no voy a tomarme esa libertad de acción. Pero me pareció que no podíamos dejarlo, y bueno, y lo fuimos a buscar. Por supuesto bajó Bernetti a buscarlo. Bernetti era el chepibe, Bernetti hacía todo realmente. Yo a Bernetti le hubiera pedido cualquier cosa de cualquier naturaleza y la cumplía. Lo veo acá el señor y lo miro a él porque creo que tienen que estar muy orgullosos del tremendo compañero de promoción que tienen, ¿no? Y así que fuimos, y como siempre digo, Bernetti, a buscarlo. Y Bernetti se bajó en un bote de goma con motor, y ahí mismo cobramos conciencia de los problemas que habían tenido los pobres que habían logrado salvarse de la Isla de los Estados, y al intentar llegar a la costa se encontraban con un campo de cachillullos inmenso, más o menos del tamaño de una manzana, que por supuesto era alargado, ¿no?, el campo de cachillullos, pero era tan espeso que con la temperatura del agua y de noche y sin tener bien en claro dónde estaba la costa, aunque se vería, como me dijo Pallarola, un manchón negro, les impidió que llegaran. Pallarola llega y el bote de goma, la balsa salvavidas, López se queda porque López, el español, no sabía nadar. Entonces López se queda y Pallarola se tira al agua con un cabo y empieza a tironear para sacarlo. Lamentablemente Botaro, que había llegado minutos antes a la playa, llega y en el momento que llega se infarta. Y ahí quedó boca abajo tirado en la playa. Así que bueno, Bernetti lo rescata a Botaro por suerte y esa misma noche lo trasladamos a Puerto Zorro y en Puerto Zorro se lo enterró cristianamente, ¿no? Nos quedamos con esa tranquilidad para mí y espero que así para la familia. Una anécdota con el marinero López. En las búsquedas que habíamos tenido, donde habíamos empezado a encontrar restos del hundimiento de la Isla de los Estados, más todos los tambores de JP1 distribuidos a lo largo de como 5 kilómetros de costa. Yo cómicamente rompo el silencio, lo llamo a Puerto Argentino, al almirante, y le pregunto si tenía que recoger los tambores que estaban a lo largo de toda la costa. Y ahí me dijeron, no, negativo, deje todo como está, deje todo como está. Cuando estamos buscando y encontramos al mayordomo, un señor que ya estaba jubilado y fue voluntario a Malvinas, el señor Sandoval, fue voluntario para reemplazar a su compañero mayordomo que había pasado ya un tiempo y se volvía.
Y este señor que se salvó del ataque se tiró al agua unos minutos antes que Pallarola, caminando ya sobre el costado del buque, sobre la banda de babor. El buque ya estaba totalmente tumbado. Y él se tira al agua. Pallarola, cuando ve que no tiene más nada que hacer, también, les estoy contando cosas de Pallarola, también se va caminando por el costado y cuando está por tirarse al agua, mira a la izquierda y le llama la atención, la hélice todavía seguía girando. Todavía seguía girando. De ahí mi conclusión, cuando lo encontramos a Sandoval, Sandoval se tira y seguramente, con salvavidas, se deja flotar. Y es muy posible, dada la muy corta distancia que había desde el lugar del puente a la hélice, que la hélice lo toma a Sandoval, porque lo encontramos partido al medio. Así que bueno, a Sandoval lo llevamos a Puerto Mitre, también lo enterramos, ahí había sacerdote inglés, lo enterramos con un sacerdote, con todos los honores, y nos quedamos tranquilos de que iba a descansar en paz. Luego seguimos y en un momento Bernetti vuelve y me dicen, encontramos esos bultos que preparan todos en estas situaciones que dan orden de tener algo, por las dudas, ¿una bolsa de qué, Humberto? Una bolsa de emergencia, un bulto de emergencia donde uno lleva una serie de cuestiones por las dudas de que el buque sea hundido y para colaborar con la balsa, de pronto, ropa, alguna bebida espirituosa, en fin. En este momento, hace tanto que no preparo algo que... pero había de todo, todo el mundo preparaba de todo. Entonces, digo, ábranlo. Entonces lo abren en cubierta y uno empieza a encontrar muchas cosas, ¿no? Y dentro de las cosas había una botella de whisky. Entonces, la primera impresión es, qué terrible, digo, pensar que el dueño de esto ya no está. Nosotros ya descontábamos prácticamente que no íbamos a encontrar más sobrevivientes. El dueño de esto ya no está. Entonces dije, la botella de whisky a la cámara, el resto lo envuelven y lo guardamos en la bodega. Así se hizo. A todo esto salimos, después de rescatarlo a Pallarola y al marinero López. Esto pasó unos días antes. Lo rescatamos a Pallarola y al marinero y en el momento que lo rescatamos, Pallarola me reconoce que hacía 2 días y medio, 3, que no comía nada. Digo, ¿cómo que no comían nada? Si está lleno de corrales y hay ovejas por todos lados. Sí, dice, pero no pudimos cazar ninguna, Molini, me dice. Y le digo, es porque inteligencia superior domina inteligencia inferior. Lo pongo en el libro y se lo digo siempre, le digo, no fueron capaces de cazar una oveja. Sí comieron galletitas apolilladas que había en uno de los galpones. Entonces, digo, bueno, a ver, hagamos una buena comida para recibirlo acá al capitán Pallarola y al marinero. La mesa era para 6 personas en una cámara muy pequeña. Pallarola estaba a mi derecha, mamparo. La puerta estaba ahí. Pallarola lo tenía, digamos, acorralado a mi derecha. A mi izquierda, no me acuerdo si estaba López, después estaba Bernetti y 2 suboficiales. Estábamos almorzando y el marinero dice, López, esa botella de whisky es mía. Nos quedamos helados. Digo, traigan el bulto. Y cuando trajeron el preparado ese, era el del marinero López. Qué cosa increíble. Así que, y bueno, estábamos en esa comida que teóricamente íbamos a disfrutar muy bien y se cortó. Porque empiezo a escuchar en el techo del puente, empiezo a escuchar que corren en el puente. Entonces cuando corren yo dejo los cubiertos y digo, algo está pasando. Bueno, cuando dije algo está pasando,
Pallarola y López directamente se quedaron petrificados, ¿no? Digo, algo está pasando. Entonces, por la bocina para las señoras es un elemento de comunicación muy moderno, es un tubo grande con una entrada y una salida. Entonces, en directo, desde el puente me dicen, señor comandante, nos atacan 2 Harrier. Bueno, la anécdota, porque si no voy a contar todo, la anécdota es que no sé cómo, nadie sabe cómo, pero desde esa posición, Pallarola salió primero de la cámara. O sea que pasó por arriba de la mesa. Pasó por arriba de la mesa y después no lo vi, ¿no? Después me hice cargo del tema, estaban los 2 Harrier claramente nos iban a atacar y bueno, a último momento, les digo, no sé por qué razón, porque lo único que alcancé a gritar desde el puente es recen y no disparen hasta que yo dé la orden. O sea, todos los hombres apuntaban y sí grité recen. No disparen hasta que yo dé la orden con intención de concentrar el fuego en el momento que los aviones pasaran arriba nuestro. Y en el momento que yo, además me iba imaginando cómo se sentiría uno en el momento que de pronto por ahí un proyectil lo toca. Calculen el proyectil del Sea Harrier con cañones de 100 tienen, ¿no? Es una cosa impresionante. Pero yo pensaba, ¿cómo será el momento de... En realidad uno no tiene nada para pensar ni... Insólitamente los aviones, cuando ya estaban totalmente en picada, caen a su estribor y se fueron hacia el Carcarañá, que estaba fondeado más o menos a unas 2,5 millas nuestro. Y lo atacan al Carcarañá. Así que bueno, zafamos de esa situación y seguimos navegando para Puerto Mitre. No, por supuesto que lo miramos a López como diciendo, como diciendo, no te la vamos a devolver y no se la devolvimos. No, con el whisky tengo por ahí otra anécdota. En uno de mis paseos por la ciudad, lástima que se fue, ¿cómo se llama? Que estuvo conmigo, que le firmé el libro al principio, el infante. Capitán Bardi. Lástima que se fue Bardi, que la conoce bien de cerca la anécdota. Me metí en una casa donde paraban varios oficiales y jefes de infantería de marina que estaban, digamos, en el entorno del Almirante y en Puerto Argentino, ¿no? Digamos, en el Estado Mayor. Y el más antiguo de ellos era Camilletti. Entonces entro a la casa, me pongo a charlar así, como diciendo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí ando paseando, che, qué mal que viven, que esto, que el otro. Vi 2 botellas de whisky y no me acuerdo bien, pero aparecieron yo tenía esas parcas bien grandes, entonces me puse una botella en cada bolsillo. Estuve charlando un rato, me hice el distraído y me fui. Al día siguiente yo estaba en mi camarote, en una especie de escritorito chico que tenía, y yo tenía una botella en cada cajón. Y por ahí de pronto se abre la puerta de un patadón. Camilletti con la 9 milímetros en la mano. Gordo, ¿dónde está el whisky? ¿Qué whisky? ¿De qué whisky me está hablando, señor? Dice, gordo, me robaste 2 botellas de whisky. Ah, no, le digo. Eso sí que no se lo permito. Y abro un cajón, le digo, yo robé una sola botella y acá está y se la devuelvo. Agarró la botella y se fue. Así que me quedé con una botella. En fin. Hay para hablar horas, ¿eh? Por eso, en algún momento, perdón, el que maneje el horario, señor Almirante Martín. Sí. En apoyo a las tareas de minado, ustedes quisieron atraer los eventuales proyectiles ingleses sobre ustedes. Bueno, en realidad lo que pasó es que cuando Pallarola sale a minar,
En realidad casi no hubiera sido necesario, pero ahí en las conversaciones era, concretamente, yo voy a minar y usted, Rafael, se va del lado de afuera. Se va, digamos, una milla mar afuera y trata de navegar en forma paralela al campo minado, y haga todo el barullo que sea necesario para que si hay algún submarino tratando de observar o de detectar si estamos haciendo el minado o algo. Bueno, cuando se lo comenté a los jóvenes argentinos que me acompañaban, yo creo que armaron el concierto de ruidos más grande del Atlántico Sur, porque empezaron a pegar en el casco con cadenas, con fierros, con herramientas, cosa que, bueno, desconozco, los submarinistas acá podrán decir si puede servir para algo. Yo creo que no, porque estábamos con un mar realmente terrible. ¿Te acordás, Luchetti? La primera navegación. La primera navegación fue terrible. Nos estábamos tratando de acostumbrar a un barco tan pequeño y teníamos olas superiores a las de 3 metros, que ahí produce de 3 metros que venían de nuestro través y del través del buque minador. No sé si la saben a la anécdota, pero el capitán Pallarola, cuando ve que tiene tantas dificultades en fondear, porque él cuelga la mina y la mina suelta, o sea, no le hace ninguna retención, la mina suelta empieza de pronto a hacer un péndulo y está mar, buque, mar. Entonces, no tiene mejor idea Pallarola, como tenía un gancho disparador, no tiene mejor idea que decir, bueno, a ver, le tomo los segundos que tarda en el penduleo. Esto hay que escucharlo de Pallarola, ¿no? Porque la verdad que también debe haber sido el primer caso en la historia de la Guerra del Mundo que ocurre una cosa así. Entonces, con el penduleo, él calcula y le dice al hombre, cuando yo le digo top, usted tira del gancho disparador. Entre la vista, las vueltas en la cabeza del capitán Pallarola, el grito de él, la distancia del sonido y demás, hubo un error. Y la mina se soltó y cayó exactamente en el medio del buque. Hizo el recorrido, para que tengan una idea quienes no conocen o el Isla de los Estados. La bodega del Isla de los Estados sería algo así, más o menos, de este tamaño. Y la altura de la cubierta, sí. Y abajo, en la cubierta inferior, estaban los hombres trabajando con todas las minas para ir presentándolas, para engancharlas y fondearlas. Gracias a Dios, esa mina que yo no recuerdo el peso, pero eran muy pesadas, con el muerto completo y todo, yo calculo arriba de 2.000 kilos, me imagino. Bueno, todo ese pedazo de hierro cayó en el medio de la bodega, gracias a Dios, no lastimó a nadie. Así que bueno, esa es la anécdota de esa primera noche. Entonces ahí Pallarola entendió que no iba a ser posible llevar adelante el fondeo y tomamos puerto. Cortamos la operación y al día siguiente sí zarpamos con un mar un poco más benévolo y Pallarola pudo fondear todo el campo minado de la entrada de Puerto Argentino. Se lo cayó la mina dentro del buque. ¿Participaste de...? Sí, participé. Gracias a Dios. Bueno, o sea que vos tuviste la magnitud clara de lo que hubiera sido si esa mina golpeaba a un hombre, porque reventar no iba a reventar. Sí iba a reventar, pero con impitud del suboficial Bertorello. No se escucha. Bertorello, estaba Ledesma, Sosa. Sí. Bueno, cuando cayó se tiraron arriba de la mina, abrieron la tapa de inspección y cortaron todos los cables. No explotó y estaba lleno, como usted dice, de proyectiles, minas. Y bueno, son cosas que pasan. Y agradecerle, después de verlo del año 82, que no lo veíamos en Malvinas,
Yo estaba en el Penélope. Así que hemos navegado juntos por allá. Penélope, otro buquecito Así realmente. que tuve Que también tampoco, su navegué- pabellón tampoco fue reconocido. Navegué en Lielba Estado, navegué en el Buen Suceso y en el Penélope. Coloqué el asminado también, con usted, y el capitán Pallarola, y el gran González Llano. El gran González Llano, Es ninguna duda. Una eminencia. Ojalá que lo tengamos alguna vez en la Argentina. Sí, sí. Bueno, suerte y disculpe. Bueno, ahora que me hizo acordar el Penélope, ninguno de los tres buques, ni los tres buques que navegamos, ninguno figura, digamos, en el monumento que en Puerto Belgrano están todos los destinos de la armada que combatieron. Y ni el Penélope, ni el Monsunen, ni el Forest se encuentran ahí. Siempre quise que me explicaran por qué. ¿Cómo? El Yeguín no sé, la verdad que no sé. Sí, responsabilizo a los ex jefes de Estado Mayor de la Armada. Una más. Bueno, nuevamente, dado que estamos en un ámbito naval, cuéntenos las características marineras del Paso Tamar. Bueno, Paso Tamar fue la misión que cumplimos inmediatamente antes del ataque global ya de los ingleses. Si mal no recuerdo, zarpamos el 30 de abril y hicimos lo posible de llegar de día. Habíamos soportado un temporal muy fuerte del noreste, y el Paso Tamar es en la Gran Malvinas, es digamos un paso que hay que tomar sí o sí para llegar a la isla Borbón. Llevábamos munición, armamento, combustible y víveres para la pista y para la gente para la infantería marina que estaba postada ahí y para los aviones de marina que estaban ahí en esa pista auxiliar. El Paso Tamar, en ese momento nosotros teníamos el derrotero negro del comandante, del capitán Solís, que lo había dejado. O sea, no había tenido ni siquiera la mala intención de sacar los víveres, ni de llevarse el cuaderno, ni de llevarse las cartas. Quiero aclarar que la impresión que tuve en ese momento, cuando fui y le dije al comandante Kelper que venía a hacerme cargo del buque, me pareció que era como decirle a un hombre mayor, canoso, con el típico gorrito de comandante inglés, barba, muy mayor, tez colorada. Tuve la sensación de que le acababa de decir que me quedaba con un hijo de él, que él se tenía que retirar. Fue muy duro porque me di cuenta de lo que este hombre quería a su buque, a tal punto que cuando se fue, después que hizo una navegación conmigo y me explicó todos los detalles de la conducción del buque, cuando él se desembarca me dice: capitán, no comente esto en la población, que yo y mi gente los hemos ayudado por la conducción del buque. Y le dije: capitán, quédese tranquilo que voy a cuidar su buque. Y se fue. Y después lo volví a ver y me alargo un poquitito en la última anécdota, porque muy propia de mi personalidad la última anécdota. O sea, lo del Paso Tamar, el fin del mundo, se los hago corto, era el fin del mundo. Cuando terminé de hacer el paso, que a mí me llevó mucho más que al guardacostas, que yo llevaba un guardapostas de apoyo, por el radar, yo no tenía radar, y por las dudas, si bien no lo utilizábamos nunca, por las dudas pedí un guardacostas que me acompañó. Entonces cruzó primero guardacostas y me dijo: pasé, no hubo ningún problema. Yo realmente
no tenía margen de velocidad para pasar el Paso Tamar, que tenía corriente en contra, viento a favor, un oleaje impresionante a favor, y adentro había cachillullos, había remolinos, rompientes en lugares que yo no tenía. Tenía una carta que no tenía, digamos, no tenía digamos, no era un cuarterón. Y pese a eso, uno se manda, y realmente cuando terminé esa navegación, recuerdo perfectamente, estaba totalmente transpirado y a la carta la había ido destruyendo con mis manos sin darme cuenta. O sea, cuando llegué y me relajé un poco, cuando vi que había pasado todo, pero fue una navegación tremenda. Había momentos que había que timonear con todo timón porque el buque no respondía. Casi no teníamos diferencia con la corriente que salía. Al día siguiente, que no pudimos zarpar a horario porque los dos buques quedamos varados por la amplitud de marea, al día siguiente, cómicamente, pasamos por un Paso Tamar que era digamos, un mar de aceite. Pasamos tranquilamente y pudimos salir. Lo último que les cuento es cuando entrego el comando del buque. Porque llegan oficiales ingleses, los invito a tomar un café, embarcan. Éramos el único destino que había quedado, el único personal militar de la Armada Argentina que habíamos quedado en Puerto Argentino. Cuando les digo de invitarlos a tomar un café, me miran sorprendidos y embarcan. Y cuando embarcan, me encuentro con la sorpresa que uno de ellos era un oficial de apellido Bill, sí, joven, rubio, celeste, de ojos celestes, que me dice, no voy a decir la palabra que me dijo, pero para que me entiendan, che gordo, qué macana que nos hayamos peleado los ingleses y los argentinos. Así que yo me quedé inmóvil y le digo, ¿cómo che? ¿Quién sos vos? Dice, yo soy el capitán XX, yo nací en Misiones y viví en Misiones hasta los 16 años. ¿No tendrás mate? Yo lo miraba y yo no podía creerlo, ¿no? Porque hablaba exactamente como hablamos nosotros. Le digo, no, mate, ya tuvimos al principio, pero ya no tenemos más mate. Oh, dice, no sabés cómo extraño el mate en Inglaterra. Le digo, explícame, no te entiendo. Bueno, se las hago corta, era hijo de un padre, un pastor y su señora, no sé, anglicanos o protestantes, no me acuerdo qué, de Misiones. O sea, él había estudiado, él tiene compañeros en la primaria y la secundaria en Argentina. Por supuesto, con el amplio castellano, o más que nada el argentino que él hablaba, por supuesto vino con las fuerzas. Es un oficial que está en una foto muy típica, que está el general Menéndez y el general Moore, y él está atrás, porque él les oficiaba de traductor. Bueno, cuando ellos están y empiezan a tomar café, del café también hay una anécdota, hay para hablar horas, ¿no? Y empiezan a comer en forma desesperada tortas fritas que mis hombres les llevaron una fuente. Cuando yo vi cómo estaban comiendo, ni me animé a tomar una torta frita. Entonces les dije, perdón, de nuevo no voy a decir la frase exacta, pero le digo, che, están muertos de hambres. ¿Ustedes cuánto hace que no comen? Y él me dice, mirá, dice, hace 4 días que no comemos. Ya se nos habían terminado los víveres y ya no venían más víveres. Nuestra cadena logística ya se había cortado. Es más, estábamos casi preparándonos para iniciar el retiro. Bueno, me quedé helado. Después de eso, hay muchas cosas más, pero viene un coronel, un infante marina inglés muy enojado con el capitán Solís. Y cuando este hombre entra muy enojado, yo me di cuenta que el horno no estaba para bollos.
Y es notable, el argentino este, que se había ido a los 16 años a hacer la escuela de armas, el colegio militar a Inglaterra, este argentino empieza a tranquilizarlo. Dentro de lo que yo alcanzo a entender, en inglés le dice, porque él lo primero que dice es, bueno, desalojar todos y el comandante del buque se queda conmigo porque quiero revisar todo el buque, los dos juntos solos a bordo, pensando que nosotros hubiéramos dejado algún cazabobos o algún elemento explosivo o algo, alguna trampa. Y bueno, y el argentino, el inglés argentino, les dice, señor, no, esta gente es buena gente. Dice, no vale la pena. Entonces se tranquiliza este hombre, que quizás la noche anterior habría estado combatiendo y con seguridad estaría pensando en toda la gente que había perdido en el frente. No tengo ninguna duda. Era la cara de un hombre, un coronel que evidentemente tenía toda la cara de embroncado de lo que había pasado horas antes. Así que con mucho cuidado lo convence y ahí le digo al argentino, le digo, te pido que me traduzcas, por favor. Entonces le digo, bueno, voy a hacer algo que es tradicional en la Armada Argentina, voy a hacer el cambio de comando. Por lo tanto, le digo, señor Solís, le digo, en esta sencilla ceremonia ante oficiales argentinos y oficiales ingleses, le hago entrega del comando del Forez. Quiero aclararle que cuando ustedes desembarcaron, nosotros comimos todos los víveres que ustedes dejaron. Yo estuve convencido de que usted era un caballero y comimos todos los víveres que por supuesto estaban muy bien. Además, quiero aclararle que el buque no le funcionaba la calefacción, no le funcionaba el radar, no le funcionaba el timón automático, no le funcionaban otras cosas más. Digo, bueno, todo eso está en funcionamiento. Los motores todos tienen hecho el cambio de aceite. Todo lo que está roto aquí, los vidrios y los agujeros que hay en la superestructura, es responsabilidad de ellos. Y señalé a los ingleses. El argentino se lo traduce, se largan a reír, un poco se distiende el tema, así que después de eso le digo algo que es la parte cómica. El buque está completo en víveres, era la verdad, el buque, nosotros distribuíamos los víveres en todos los puestos de ejército, de todos lados, nosotros teníamos víveres, muchos víveres, frescos y víveres secos. El buque está repleto de víveres. Le doy mi palabra de honor, digo, no los tiren, les doy mi palabra de honor que todo lo que ustedes consuman a bordo está en buen estado. Acto seguido les digo, soy el teniente de navío Rafael Gustavo Molini, vivo en tal lugar, en tal calle, en tal ciudad, estos son mis teléfonos, y les digo, si alguno de ustedes en algún momento va a Argentina, los espero y les voy a hacer de anfitrión y les voy a hacer conocer mi país. La anécdota es que estos jóvenes, que estaban muy embroncados como yo, a los ingleses les habían servido un café muy especial. Era una mezcla entre café y otra cosa más. Pese a lo cual, yo digo, harían un pipí muy rico, porque los ingleses me halagaron el café y, por supuesto, las tortas fritas. Muchas gracias, señor. Realmente el Centro Naval está más que agradecido que por segunda vez usted haya presentado su libro, porque también lo presentó en nuestra delegación de Bahía Blanca, ¿o me equivoco? Sí, en la delegación de Bahía Blanca. Así que como la delegación también es parte del Centro Naval, estamos honrados de que esta, que es su casa, como bien dijo, lo pueda recibir y que ustedes puedan transmitirle a toda la audiencia, algunos compañeros, otros civiles y camaradas, amigos, algunos parte de su dotación, que han vuelto a escucharlo y han vuelto a ver, cosa que nos halaga
que realmente haya un lugar de encuentro en donde aquellos que combatieron en Malvinas en su momento o en Georgia puedan venir y exponer lo que pasó. Espero que quede alguna anécdota más en el libro porque lo compramos y si no, vamos a ir a reclamarle. Hay mucho. Porque si... Hay algunas cuestiones personales que no dejan de ser anecdóticas. En algunos casos muchos planetas que se alinearon y bueno, y todo salió así. No tengo ninguna duda, como católico apostólico romano que soy, que Dios estuvo embarcado en el Forez. Y en algún momento sé, lástima que no está el señor almirante Mozzarelli, no lo veo, ¿no? se fue a ver a los hijos a Europa. Ah, bueno. En algún momento hubo algún chisporroteo entre el señor almirante y el señor capitán Mozzarelli porque el capitán Mozzarelli no quería que yo ya saliera de la ría y el almirante Otero le decía, el gordo tiene suerte, el gordo va a ir a tal lado, el gordo va a ir a... Porque el gordo es el único tipo que tiene suerte en la isla. Y la verdad, yo esa suerte la llamo estar ayudado de Dios, ¿no? Y así que bueno, tengo muchas anécdotas más y por si me olvido, quiero que sepan que yo estoy totalmente disponible y abierto a invitaciones o cuando pasan por Punta Alta o Bahía Blanca o a través de mi Facebook, que es fácil de encontrar, Rafael Molini, para cualquier tipo de consultas y de dudas y de inquietudes. En nombre del Centro Naval, señor, queríamos hacer una pequeña entrega, diploma, en que lo cita como en nuestro ciclo de conferencias de los veteranos de guerra que vienen y pasan por acá. Les quiero agradecer también a todos ustedes por estar presentes, a Casanseu no solamente por la presentación, sino que usted sabe que esta es su casa, ya no es la primera vez que viene y lo vamos a seguir recibiendo con los brazos abiertos. Y sepan que esto nosotros lo publicamos en la página web, en nuestra página Facebook, pero es de a puertas abiertas. Todo aquel que quiera venir, quiera escuchar, quiera participar, preguntar, o inclusive que tenga alguna idea o alguien que quiera exponer sobre Malvinas, evidentemente va a ser más que bienvenido. Pero el día es suyo, así que yo les pido un aplauso muy fuerte para el señor capitán Molini. Muchas gracias.